Las luces de neón de la Arena México se desvanecían en la distancia, mientras Rodrigo, el águila dorada Mendoza, caminaba por las calles empedradas del centro histórico. Su máscara dorada brillaba bajo las farolas, y su capa ondeaba dramáticamente con cada paso arrogante. Acababa de vencer a 3 oponentes en una sola noche, y la adrenalina aún corría por sus venas como fuego líquido. Sus botas de cuero italiano resonaban contra el pavimento colonial, marcando el ritmo de su ego inflado. Los transeúntes se detenían para mirarlo, algunos susurrando su nombre con admiración, otros simplemente fascinados por su presencia imponente. Rodrigo sonreía bajo su máscara, saboreando cada momento de reconocimiento. «Soy invencible», murmuró para sí mismo, ajustándose los puños dorados que decoraban su traje. «No hay nadie en todo México que pueda derrotarme». Pero el destino tiene una forma peculiar de humillar a los soberbios. En una esquina oscura, cerca de la majestuosa Catedral Metropolitana, Rodrigo divisó una figura encogida entre cartones y mantas raídas. Un hombre sin hogar, aparentemente dormido, con ropas que habían visto mejores décadas. La curiosidad malsana se apoderó del luchador. Aquí estaba él, en la cima de su gloria, y allí estaba la representación más cruda del fracaso humano. El contraste era demasiado tentador para ignorarlo. Rodrigo se acercó con pasos deliberadamente ruidosos, disfrutando del poder que sentía sobre alguien tan vulnerable. No sabía que estaba a punto de encontrarse con don Esteban Morales, un hombre cuya historia cambiaría para siempre su perspectiva del mundo. Antes de continuar con esta historia que nos llevará por los rincones más profundos del alma humana, nos encantaría saber de qué ciudad y país nos acompañas en este momento. La conexión humana trasciende fronteras, y cada historia resuena diferente en cada corazón. El viento nocturno llevaba consigo el aroma de los tacos al pastor de los puestos cercanos, mezclándose con el incienso que aún flotaba desde las iglesias coloniales. México lindo y querido respiraba historia en cada esquina, y esta noche sería testigo de una lección que ni el más experimentado maestro de la vida podría haber planeado mejor. Rodrigo se detuvo frente a la figura inmóvil, sintiendo una mezcla tóxica de superioridad y desprecio. Era el momento perfecto para reafirmar su grandeza, pisoteando a quien consideraba la escoria de la sociedad. «Oye, basura humana», gritó Rodrigo, dando una patada suave a los cartones que servían de cama improvisada. «¿Qué haces ensuciando las calles de mi ciudad?» Don Esteban abrió lentamente los ojos, revelando una mirada serena y profunda que contrastaba dramáticamente con su apariencia desgastada. Sus ojos tenían el color del café oaxaqueño, cargados de historias no contadas y sabiduría forjada en el fuego del sufrimiento. «Buenas noches, joven», respondió con una voz tranquila que resonaba con dignidad inesperada. «¿En qué puedo ayudarte?» La calma en su tono enfureció aún más a Rodrigo. Esperaba sumisión, miedo, la reacción típica de alguien confrontado por una figura intimidante como él. En cambio, se encontró con una serenidad que lo desconcertó profundamente. ¿Ayudarme? ¡Ja! Rodrigo se quitó la máscara, revelando un rostro cincelado pero manchado por la arrogancia. «Soy Rodrigo Mendoza, el águila dorada. Acabo de ganar 100,000 pesos en una sola noche. ¿Tú qué has hecho con tu patética vida?» Don Esteban se incorporó lentamente, cada movimiento calculado y digno. A pesar de sus ropas gastadas, había algo majestuoso en su postura, como si fuera un rey destronado que nunca había perdido realmente su corona. «He vivido», respondió simplemente, limpiándose las manos en sus pantalones raídos. «He amado, he perdido, he aprendido. Cada cicatriz en mi cuerpo es una lección, cada arruga en mi rostro es una historia». «Filosofía barata de un fracasado», se burló Rodrigo, sacando un fajo de billetes de su bolsillo. «Mira esto, viejo. Esto es poder real. Esto es éxito. Mientras tú duermes en la calle como un perro, yo vivo como un rey». Los billetes crujieron en el aire nocturno mientras Rodrigo los agitaba frente al rostro sereno de don Esteban.
Las luces de la calle los hacían brillar como promesas falsas, como ilusiones de grandeza que solo alimentaban el vacío interior del luchador. El dinero es una herramienta poderosa, admitió don Esteban, pero no define el valor de un hombre. He conocido mendigos con corazones de oro y millonarios con almas de plomo. La respuesta tranquila del anciano era como echar gasolina al fuego del ego herido de Rodrigo. ¡Cállate!, rugió Rodrigo, su rostro enrojeciendo de furia. No necesito lecciones de moral de alguien que no puede ni permitirse un techo sobre su cabeza. Mira, te voy a dar una oportunidad de oro, literal. Sacó más billetes, contando deliberadamente cada uno frente a los ojos del anciano. Aquí hay 5,000 pesos. Los dejaré caer al suelo ahora mismo. Si puedes agacharte y recogerlos antes de que yo te detenga, son tuyos. Pero cuando falles, quiero que me digas que soy superior a ti en todos los aspectos. Don Esteban observó los billetes con una expresión inescrutable. En la distancia, el sonido de los mariachis se filtraba desde las cantinas cercanas, creando una banda sonora melancólica para este extraño teatro nocturno. ¿Y si logro recoger el dinero?, preguntó don Esteban poniéndose lentamente en pie. Su estatura era impresionante, casi igualando la de Rodrigo a pesar de los años que pesaban sobre sus hombros. Rodrigo soltó una carcajada cruel. Imposible. Soy un atleta profesional. Tengo reflejos de felino y la fuerza de un jaguar. Tú eres solo un viejo desnutrido y lento. Pero si por algún milagro lo logras... Hizo una pausa dramática. Te daré 10 veces esa cantidad. 50,000 pesos, murmuró don Esteban, y por primera vez una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios agrietados. Es una suma generosa para alguien como yo. Es una suma que nunca verás, replicó Rodrigo con confianza absoluta. Pero me divertiré viendo cómo lo intentas. El viento nocturno se intensificó, haciendo danzar las hojas secas alrededor de ambos hombres. Las sombras proyectadas por las luces coloniales creaban formas fantasmagóricas en las paredes de piedra, como si los antiguos testigos de la historia mexicana se prepararan para presenciar algo extraordinario. Don Esteban se acercó al punto donde Rodrigo había designado que caerían los billetes. Sus movimientos eran fluidos, controlados, como si cada paso fuera parte de una danza ancestral que había perfeccionado durante décadas. Muy bien, anciano. Rodrigo se posicionó a apenas 2 metros de distancia, con los músculos tensos y listo para interceptar cualquier movimiento. Prepárate para tu humillación final. Los 5,000 pesos cayeron lentamente al suelo, flotando como plumas doradas en el aire denso de la noche mexicana. El tiempo pareció ralentizarse, y en ese momento, ambos hombres se convirtieron en gladiadores de destinos muy diferentes, unidos por un desafío que cambiaría sus vidas para siempre. Los billetes tocaron el pavimento colonial con un susurro casi imperceptible, pero don Esteban ya se había movido. No fue la desesperación torpe de un anciano necesitado, sino el movimiento fluido y calculado de alguien que había dominado el arte del combate durante décadas. En una fracción de segundo que pareció eterno, don Esteban ejecutó una serie de movimientos que dejaron a Rodrigo completamente paralizado. Sus pies se deslizaron en un patrón complejo, sus manos cortaron el aire con precisión milimétrica, y antes de que el luchador profesional pudiera siquiera parpadear, el anciano había recogido cada billete con una elegancia que desafiaba toda lógica. ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer?, tartamudeó Rodrigo, retrocediendo instintivamente. Sus ojos, acostumbrados a analizar cada movimiento de sus oponentes en el ring, no habían podido seguir la secuencia que acababa de presenciar. Don Esteban se enderezó lentamente, guardando los billetes en su bolsillo rasgado, con la misma tranquilidad con la que había comenzado la noche. Kung Fu tradicional, respondió simplemente. Estilo de la grulla blanca, combinado con capoeira brasileña que aprendí en mis viajes, y algunos elementos de la lucha libre mexicana que desarrollé durante mis años dorados. La revelación cayó sobre Rodrigo como un rayo en cielo despejado. ¿Años dorados? ¿Tú eras luchador? Una sonrisa melancólica se dibujó en el rostro curtido de don Esteban.
Era conocido como el filósofo volador. Dominé los cuadriláteros de México durante 15 años. Fui 3 veces campeón nacional. Vencí a leyendas como El Santo y Blue Demon en combates de exhibición. Las palabras golpearon a Rodrigo como puñetazos invisibles. Imposible. Yo conozco la historia de la lucha libre mexicana. Nunca he oído hablar de... Los registros se perdieron, interrumpió don Esteban, su voz cargándose de una tristeza profunda. Junto con mi fortuna, mi familia y mi identidad. Pero las habilidades permanecen grabadas en el cuerpo y el alma, esperando el momento adecuado para despertar. El mundo de Rodrigo comenzó a tambalearse. Todo en lo que había basado su arrogancia, su sensación de superioridad, se desmoronaba como castillos de arena bajo la marea de esta revelación imposible. 50,000 pesos, murmuró don Esteban, extendiendo su mano callosa. Creo que tienes una deuda que pagar, joven águila. Rodrigo quedó inmóvil durante largos segundos, su mente luchando por procesar la realidad que se desplegaba ante él. El hombre que había menospreciado, que había considerado la escoria de la sociedad, no solo había demostrado habilidades superiores a las suyas, sino que había sido una leyenda viviente de su propio deporte. No puede ser cierto, susurró, pero su voz carecía de convicción. Los movimientos que había presenciado eran de una técnica y precisión que solo podían venir de décadas de entrenamiento intensivo y experiencia real en combate. Don Esteban se dirigió hacia un banco de piedra cercano y se sentó con la elegancia natural de alguien que había aprendido a encontrar dignidad en cualquier circunstancia. Siéntate, hijo. Te contaré una historia que quizás te ayude a entender que el valor de un hombre no se mide por su cuenta bancaria o su fama actual. Rodrigo, aún en shock, se acercó lentamente y tomó asiento al otro extremo del banco, manteniendo una distancia prudente. Las luces nocturnas de la ciudad creaban un ambiente casi cinematográfico, como si fueran los únicos actores en un escenario cósmico. En 1985, comenzó don Esteban, yo era el rey indiscutible de la lucha libre mexicana. Tenía una mansión en Las Lomas, 12 autos de lujo, y un patrimonio que superaba los 50 millones de pesos de aquella época. Los medios me adoraban, las multitudes gritaban mi nombre y creía que era invencible. Sus ojos se perdieron en las memorias, reflejando un dolor profundo que había aprendido a cargar con gracia. Pero la fama y el dinero son como el agua. Pueden elevarte hasta las nubes o ahogarte en las profundidades más oscuras. Rodrigo escuchaba con una atención hipnótica, reconociendo elementos de su propia vida en cada palabra. ¿Qué pasó?, preguntó con voz apenas audible. Mi mejor amigo, mi manager, el hombre que consideraba un hermano, me traicionó. Falsificó mi firma en documentos, vació mis cuentas, vendió mis propiedades. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. La justicia nunca llegó, porque él tenía conexiones poderosas y yo solo tenía músculos y fama. El viento nocturno llevó consigo el aroma de copal quemado desde algún templo cercano, añadiendo un elemento místico a esta confesión nocturna. Perdí todo en 6 meses, continuó don Esteban. Mi esposa me dejó cuando el dinero se acabó. Mis hijos dejaron de visitarme. Los medios me olvidaron como si nunca hubiera existido. De la noche a la mañana, pasé de ser una leyenda a ser un fantasma. Las palabras de don Esteban cayeron sobre Rodrigo como gotas de lluvia sobre tierra seca, cada una siendo absorbida por un alma que comenzaba a despertar de su arrogancia. El luchador joven sintió un nudo formándose en su garganta, una emoción desconocida que no sabía cómo procesar. ¿Cómo es posible que mantengas esa paz después de perderlo todo?, preguntó Rodrigo, su voz quebrándose ligeramente. Don Esteban sonrió con una serenidad que parecía irradiar luz propia. Porque aprendí la diferencia entre tener y ser, hijo. Cuando perdí todas mis posesiones, descubrí que nunca había perdido lo más importante: mi humanidad, mi capacidad de amar, mi habilidad para conectar con otros seres humanos. Se puso en pie y caminó hacia el centro de la pequeña plaza.
extendiendo sus brazos hacia el cielo estrellado. ¿Ves estas estrellas? Han estado ahí mucho antes que tú y yo, y seguirán brillando mucho después de que nos hayamos ido. Nosotros somos solo visitantes temporales en este teatro cósmico, y lo único que realmente importa es cómo tratamos a nuestros compañeros de viaje. Rodrigo observaba cada gesto, cada palabra, sintiendo como si viera al mundo por primera vez. Pero sin dinero, sin reconocimiento, ¿cómo sobrevives? ¿Cómo encuentras propósito? Mira a tu alrededor. Don Esteban señaló hacia las sombras de la plaza. ¿Ves a esa mujer que vende flores hasta altas horas para alimentar a sus hijos? ¿Al joven que limpia zapatos con una sonrisa sincera? ¿Al músico callejero que comparte su arte sin esperar riquezas? Efectivamente, Rodrigo comenzó a notar las figuras humanas que había ignorado completamente en su camino hacia este encuentro. Personas reales, con luchas reales, con dignidad real. Ellos son mis maestros ahora, continuó don Esteban. Me han enseñado que la verdadera riqueza está en la capacidad de levantarse cada día con esperanza, de encontrar belleza en lo simple, de ofrecer ayuda sin esperar recompensa. El anciano regresó al banco y colocó una mano paternal en el hombro de Rodrigo. Tu fuerza física es impresionante, tu técnica es admirable, pero tu corazón está encerrado en una prisión de oro que tú mismo has construido. Rodrigo sintió lágrimas formándose en sus ojos, una sensación que no experimentaba desde su infancia. Por primera vez en años, el gladiador invencible se sentía completamente vulnerable y, extrañamente, liberado. Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de Rodrigo, mientras las palabras de don Esteban penetraban las defensas que había construido alrededor de su corazón durante años. Era como si cada historia, cada lección, fuera una llave que abría cerraduras que ni siquiera sabía que existían en su alma. He sido un imbécil, murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. He tratado a las personas como si fueran inferiores. He construido mi identidad sobre la humillación de otros. He confundido el respeto con el miedo. Don Esteban asintió comprensivamente. El reconocimiento es el primer paso hacia la redención, hijo. Pocos hombres tienen el valor de enfrentar sus propios demonios con tanta honestidad. Rodrigo levantó la mirada, sus ojos ahora brillando con una luz diferente, más humana, más real. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo convertirme en el hombre que debería haber sido desde el principio? El cambio verdadero no ocurre de la noche a la mañana, explicó don Esteban con paciencia infinita. Es como entrenar para ser luchador. Requiere práctica diaria, disciplina constante y la humildad para aceptar que siempre hay más que aprender. El anciano se puso en pie y caminó hacia los cartones que habían servido como su cama. Con movimientos deliberados, comenzó a doblarlos cuidadosamente. Te voy a enseñar algo que ningún entrenador te ha mostrado jamás. ¿Qué es?, preguntó Rodrigo, incorporándose con curiosidad genuina. El arte de servir sin ser visto, de ayudar sin esperar reconocimiento, de usar tu fuerza para proteger a los débiles en lugar de intimidarlos. Don Esteban guardó sus escasas pertenencias en una bolsa gastada. Mañana por la noche, si realmente quieres cambiar, encuéntrame aquí. Te mostraré un México que nunca has visto, personas que necesitan de tu fuerza de maneras que jamás imaginaste. Rodrigo asintió con fervor, sintiendo una energía completamente nueva corriendo por sus venas. No era la adrenalina del combate o la emoción de la victoria, sino algo más profundo, la anticipación de descubrir su verdadero propósito. Los 50,000 pesos, comenzó a decir, sacando su billetera. Don Esteban levantó la mano suavemente. Guárdalos por ahora. Mañana te enseñaré cómo el dinero puede ser una herramienta de transformación en lugar de una cadena de vanidad. El viento nocturno había cesado, y una calma profunda se extendía sobre la plaza como una bendición silenciosa. 6 meses después, la Arena México era testigo de una transformación que nadie había anticipado. Rodrigo, el Águila Dorada Mendoza, subía al ring, pero esta vez no solo como un luchador, sino como un símbolo de esperanza y cambio social.
Su nueva fundación, Luchadores por México, había transformado la vida de cientos de personas sin hogar, proporcionando no solo recursos materiales, sino oportunidades reales de reintegración social. Cada combate era ahora una recaudación de fondos, cada victoria una oportunidad para construir un futuro mejor para los menos afortunados. Don Esteban, ahora su mentor y consejero principal, observaba desde primera fila con una sonrisa serena. Ya no dormía en las calles. Tenía un modesto apartamento que Rodrigo había insistido en proporcionarle, pero más importante aún, tenía un propósito renovado como guía espiritual de jóvenes luchadores. Señoras y señores, resonó la voz del anunciador por toda la arena. El águila dorada no solo defiende su cinturón esta noche, sino que defiende los sueños de todos aquellos que la sociedad ha olvidado. La multitud rugió con una pasión diferente. Ya no era solo admiración por la fuerza física, sino respeto genuino por un hombre que había aprendido a usar su poder para elevar a otros en lugar de humillarlos. En el camerino, antes de su entrada triunfal, Rodrigo se acercó a don Esteban. «Maestro, ¿algún consejo para esta noche?» El anciano colocó sus manos callosas sobre los hombros musculosos del joven luchador. «Recuerda siempre que la verdadera victoria no se mide en títulos ganados, sino en vidas transformadas. Cada vez que ayudas a alguien a levantarse, tú también te elevas». Rodrigo asintió, comprendiendo profundamente el significado de esas palabras. Su máscara dorada ahora llevaba bordado discretamente el símbolo de su fundación, 2 manos entrelazadas formando un corazón. «Esta noche lucho por todos ustedes que creyeron que el cambio era posible», murmuró, dirigiéndose hacia la entrada del ring. Las luces se encendieron, la música resonó, y el águila dorada emergió no como un conquistador arrogante, sino como un guerrero de la esperanza. En el público, rostros de personas que había ayudado brillaban con lágrimas de gratitud. Don Esteban cerró los ojos y sonrió, sabiendo que aquella noche en la plaza había plantado una semilla que ahora florecía en un jardín de transformación social. A veces, los encuentros más inesperados llevan a los cambios más extraordinarios. El círculo se había completado. El maestro había encontrado a su discípulo y el discípulo había descubierto su verdadera grandeza.